El señor Luis Gasulla se tuvo que ir rápidamente, tiene algunas cuestiones personales de las que ocuparse. Y vamos a saludar entonces a Agustina Girón. Estamos muy contentos de compartir estos minutos con ¿Cómo nosotros. andamos? ¿Cómo Muy te buen va, día. Agustina? ¿Todo bien, Luis? Muy bien, che. Estoy entre dos mujeres, muy bien informada y con una muy buena energía. Todo para arriba. Llueve. La ciudad de Buenos Aires está un poquitito complicada. Ni te cuento algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Si no te parece mal, Agustina, saludamos a Lu Gutiérrez. Sí, obvio. No, si te parece mal, si me parece No, mal. Y siempre me arrancamos parece con otras perfecto cosas. saludarla. Bueno. Yo sé que a ella no le parece mal. Buen día para todos. Porque son todos mis amigos, nos queremos, somos re amigos. Después por Eso atrás. seguro. No, con Lu por nos atrás recreemos. dicen No. cualquier. Sabés que con Agus somos como nuestro amor de Perdón, verano. y ya que tienen tanto amor y amor y amor y amor y amor, ¿por qué no lo demuestran? No importa. No, Buenos días para sí, todos. lo demostramos. Bueno, después me cuentan. ¿Cómo Buenos está el días. tiempo? Horrible. Está Ah. nublado, está lluvioso. 21,4 la actual en Buenos Aires. La máxima pronosticada para hoy es de 22 grados. Mucha humedad, 95% de humedad y va a llover durante todo el día. Con intermitencias, pero la lluvia no se va a ir. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional dice lluvias fuertes para el resto de la mañana, lluvias para la tarde, lluvias para la noche también. Mañana jueves también vamos a tener lluvias durante la mañana, la tarde y recién se va a calmar la lluvia mañana a la noche. Bueno, temas para conversar, nuestra conversación pública de todos los días. Ayer la inflación mensual dio 3,4%. Milei dijo que el dato no le gustó, es más, dijo, me repugna, pero que las condiciones están dadas para mejorar. Dijo, el dato me repugna, pero el rumbo no lo vamos a cambiar. ¿Crees que va a bajar la inflación en los meses siguientes de acuerdo a la información que tenés? ¿Nos comentás? 11 3500 1079. Y el otro tema, el tema soft que tenemos. Hoy queremos saber cuál fue ese show, ese recital que te marcó para toda la vida. Yo la última vez que escuché la palabra recital, creo que se la escuché a Agustina Girón o Gasulla acá en la radio, pero era de la época del coche. Sí, porque era nuestro primer recital ayer. Ay, qué lindo. Exacto. Que cada vez que te lo acordás te pone la piel de gallina. Che, Nico, esa misma pregunta la hicieron ayer en el programa de Gasulla. ¿Vos escuchaste el programa de Gasulla? No, era otro. ayer preguntamos sobre tu primer recital. Sobre No, tu era, primer. era otra pregunta. ¿Cuál fue el recital que te... A ver, si yo tengo que pensar el recital que me marcó, YouTube, acá en River. ¡Wow! No, bueno, está ese gran... Pero más que recital fue un acontecimiento social en River, 19... Amnesty. ¿Fue? ¿Vos estuviste ahí? Sí. Sting, a ver, ya está. Sting, Peter Gabriel, Ruspinti, De Vos, Tracy Chapman. Sting cantó junto a las Madres de Plaza de Mayo. En ese momento, Ellas Bailan Sola. Un momento muy, muy impresionante. ¿Qué año Todo fue es eso? energía. Creo que fue en 1984. No, 84, ¿sí? 80, bueno, revisalo. En River. Nosotros estuvimos ahí. Qué Impresionante. lindo, histórico. Y después el recital de YouTube, que yo... Pero depende también cómo uno lo haya vivido personalmente. Porque yo llegué sobre la hora, también en River. Claro. Estaba todo oscuro. Y 88, ahí está, gracias. En Mendoza y en River, yo estuve en River. Recital de YouTube, primera vez que venían. Creo que el grupo de soporte fue Franz Ferdinand, que le hizo el grupo de soporte, me parece, no sé, a YouTube. Todo oscuro, yo llegué justito a la butaca, estaban todos, había invitado a personas, a gente, y estaban todos ahí, yo como siempre de un lado al otro. Hay cosas que no cambian. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo oscuro? Se habían apagado todas las luces y empezó la percusión de Domingo Sangriento. Ay, llegaste justo. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Y se escuchaba una cosa Qué en el lindo. estadio. Pum, 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 pum. Impresionante. Mira, todavía lo recuerdo y me pone... Claro, te la envolvió piel la de- atmósfera también. O sea, Obviamente. llegaste en el momento justo. Ahí está. Pero no sabés cómo se escuchaba. Esta es la versión original. Es la de estudio. Pero cualquier versión en vivo esta con los tambores o lo que se llame o la percusión, Hermoso. impresionante. Mamita, todavía me acuerdo. Qué linda que es la Qué música. lindo, ¿no? Cuando Sí. esos recuerdos te quedan así pegados que todavía te acordás hasta de sensaciones, ¿viste? ¿Esto qué es, River?
El clásico en vivo. Es otra batería esa que la original. Se parece más a lo que sentiste. Y esa guitarrita de D.H. Lindo. Bueno, chicos, estamos hablando de eso, ¿eh? Y obviamente tenemos para pelotear algunos asuntos de actualidad. Sabés que Javier Milei aseguró que el dato de inflación le repugna. Sabés también que declaran dos mujeres que financiaron el departamento de Manuel Adorni en Caballito. Lo hacen hoy. Intervinieron al equipo técnico judicial que le dio la tenencia a la mamá de Ángel López. Tarde, pero menos mal que lo hicieron. Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. Agus, peloteame los temas que analizaron durante el programa del señor Luis Carlos Basulla. Dale. Bueno, por supuesto, inflación, uno de los temas centrales de la jornada del día de hoy, después del 3,4 de marzo, 9,4 en lo que va del año, y sobre todo este dato, ¿no? De que son 10 meses sin la baja. También, por supuesto, la definición que dejó Javier Milei, que dice: yo me voy a hacer cargo de esto. Otros políticos lo que dirían es, bueno, finjo demencia, porque esa fue la frase exacta que él utilizó, pero nos vamos a hacer cargo de esto. Luis Caputo, hay que decirlo, mientras se conoce este dato, hoy está viajando a los Estados Unidos porque empiezan las reuniones de primavera por parte del Fondo Monetario Internacional. Lo más probable es que esta semana se termine anunciando que hay un nuevo acuerdo justamente para un nuevo desembolso de fondos frescos. Así habló el presidente Milei un poco después de las 6 de la tarde en el summit de AmCham. Los políticos, cuando reciben un mal dato, suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Es más, nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar del día de hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación. Bueno, y ahora vamos a hablar de inflación y economía con nuestro querido compañero Damián Dipache. Pero antes me olvidé de decirte que participando en nuestra conversación pública, podés ganarte, en este caso, unas entradas para ver No Te Va a Gustar. Hoy en el Observador 107.9 te vamos a regalar un par de entradas a nuestro vivo. Más relevante vamos a hacer y más grande, influyente va a ser nuestra comunidad. Recordá, no compramos bots, no hacemos cosas que están reñidas con la moral y las buenas costumbres. Pero sí nos gusta tener una comunidad fiel, real y que cada vez crece más. ¿Cómo tenés que hacer para darle like al vivo? Para todos los que están en YouTube, debajo de donde dice Majul 107.9, el Observador 107.9 en vivo, tenés el pulgarcito para arriba, ahí le tenés que dar like, y a nosotros nos encanta ver cómo ese numerito sigue subiendo. Así que si no lo hiciste todavía, te lo recordamos, dale like al vivo. Y de paso te recordamos también que tenemos en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 270.000 y pico de suscriptores. Es demasiado. Y que vamos por los 300.000 suscriptores. Es probablemente el medio de comunicación que más creció desde que se fundó. Todavía no hace 3 años. 1 de mayo, 3 años, cumpleaños, tiramos la casa por la ventana. Si no te parece mal, querida Agus Girón. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Susana, te mando un beso a vos también. Y te deseo también feliz cumpleaños para cuando los cumplas. Te decía que vamos a saludar a nuestro compañero y colega y amigo y economista Damián Dipache. Damián, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Cómo Muy va? bien, muy bien. ¿Estás bien? ¿Ya desayunaste? ¿Estás bien preparado? Te escuchamos y te vemos con mucha energía y mucha potencia. Damián, el dato es malísimo, pero vamos bien, como sugiere el presidente. Llegó a 3,4, pero ¿tiende a bajar la inflación? La respuesta es recontra fácil, pero ayúdame a interpretarla. Cuando estábamos en inflación de 211%, que fue el pico de inflación en Argentina, y todos decían, íbamos a la hiper, ¿qué pasaba? Había emisión monetaria, caída de la demanda del peso y aceleración de la velocidad de circulación. Todos sacaban el peso de encima y encima se seguía emitiendo. Ese camino iba a que la inflación se acelere más en el tiempo. Probablemente lo que estuvo pasando acá, lo explicó el presidente, haya caído la demanda del peso en contexto eleccionario del segundo semestre del año pasado, y yo creo que hay 3 factores que hacia adelante hacen que la inflación
esa desaceleración de la inflación digamos, ralentice más en el tiempo, pero el camino es de baja a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los factores? Primer factor, corrección de precios relativo a la economía, los servicios. El gobierno elimina subsidios nacionales y efectivamente impacta el servicio. De hecho, cuando ves transporte, aumentó más que el índice de inflación, 4,1%. Cuando ves educación, estacionalmente sube, pero son servicios privados que en algún momento estuvieron regulados y subió 12,1%. Noroeste, 22% de inflación en educación, son servicios. Cuando ves vivienda, todavía sigue subiendo. Otra situación no menor tiene que ver con el conflicto bélico. ¿Cómo? Subime el volumen que se bajó de repente el volumen. ¿Qué me decías? ¿Cuántas veces hablamos en tu programa y te dije, ojo Luis, mirá que el conflicto del Medio Oriente va a pegar en la inflación? ¿Te acordás? Hicimos programas, hicimos informes diciendo que iba a pegar. Y efectivamente pegó en la inflación. Transporte es uno de los rubros que más aumentó. Por eso está la queja de los colectivos, porque aumentó el gasoil, aumenta la nafta, etc. Y el tercero no menor. Hoy estamos con un tipo de cambio bajo, hay muchos dólares en la economía. Probablemente en algún momento se corrija ese tipo de cambio. El mercado espera que a diciembre ese tipo de cambio esté en el orden de los 1.700 pesos. Y probablemente sea, digamos, ese periodo de desinflación sea más largo en el tiempo. Lo que sí no me cabe duda es que este fue el pico mensual inflacionario más grande que va a tener este año y los siguientes años. Yo te puedo asegurar que si efectivamente se mantiene este programa a lo largo del tiempo, este va a ser el mes de inflación más alta mensual de los próximos años, ¿no? Si se mantiene este programa. No, yo creo que este fue el pico mensual. Se dieron muchas situaciones para que se dé esta inflación tan elevada. Damián, siguiendo esta línea, lo que vendría entonces ahora es obviamente un descenso. Ahora, en 3 meses se llegó casi ya a la expectativa de inflación que había para casi todo el año. ¿Se puede sostener la meta de iniciar agosto con un 0 adelante o a esta altura ya es la vara muy alta? Primero, nunca creí que la inflación iba a bajar al 10%. Nunca. De hecho, nosotros desde la consultora estimábamos una inflación del 26% y después revimos frente a este escenario que la inflación va a estar más cercana al 31%. Nunca eso lo veíamos planificado. Y vos sabés, Agus, que medimos precios, que estamos permanentemente midiendo la temperatura, el pulso de lo que pasa en el mercado. Después voy a dar adelanto de lo que está pasando en abril también. Pero la segunda situación tiene que ver con que probablemente el gran objetivo sea que en agosto no empiece con 0, sino que vuelva a arrancar con 1. Claro. Y eso sería muy bueno porque estamos hablando que desde mayo del año pasado la inflación no arranca con 1. Entonces, que vuelva a arrancar con 1 sería un recontradato y efectivamente sería muy positivo para todos los argentinos. Entonces, a mí me parece que vamos a un periodo de desinflación más extenso en el tiempo. ¿Cuándo el mercado estima que manteniendo este plan podríamos consolidar una inflación en un dígito? Que es ese famoso 10%, porque estás casi al límite del 9%, 9-10%. Continuando este programa en un próximo gobierno. O sea, estamos hablando del año 2028. Claro, que siga, que continúe el rumbo y que no se vuelva para atrás. Ahora, Damián, yo tengo una pregunta que tiene que ver con economía y política económica. Hay 2 manuales para esto, ¿no? Uno es el que dice, cuando Milei empieza a generar expectativas que van desde la economía va a subir como pedo de uso, hasta en agosto de este año la inflación puede empezar con 0, siguiendo por en los próximos 18 o 20 meses, dice Caputo, vamos a vivir el crecimiento económico más espectacular de la historia reciente argentina. O si querés más todavía, las elecciones del año que viene van a ser un paseo por el parque. Lo que está haciendo es intentando generar expectativas favorables. Ya sabemos que la economía, o más precisamente la tasa de interés, es el presente más las expectativas, o es una especie de boomerang que va en contra de la credibilidad del programa económico cuando no se cumplen los vaticinios. Qué buena pregunta me haces, porque para mí la economía no deja de ser una ciencia social y yo siendo ministro de Economía tengo que generar expectativas positivas hacia los agentes económicos y es función de pública también hacerlo. No está mal por parte de él generar expectativas positivas.
Lo que sí digo, y me sumo a tu punto, ojo con la sobreexpectativa. Hay 3 sesgos muy importantes en materia de política económica y uno es sesgo de la negatividad. Es la tendencia que tenemos a darle más peso a lo negativo que a lo positivo. Pasó las últimas 24 horas. Fíjate que en política económica para la gente una inflación alta puede opacar muchos otros logros de crecimiento o reformas que tenga el gobierno. 2, el voto es siempre económico. En una elección americana, en una elección argentina. Entonces, a los gobiernos se lo evalúan principalmente por resultados económicos. La inflación en Estados Unidos y acá en Argentina es el barómetro más sencillo para ver el logro de un gobierno. En Estados Unidos, Trump está teniendo problemas porque la inflación aumentó 0,9% en el mes, está en 3,3%. Y la otra, se llama heurística de la disponibilidad. Las personas juzgan Perdón, una ¿cómo se situación- llama? ¿Cómo se llama? Heurística de la disponibilidad. Es estudio de comportamiento de la economía. Las personas juzgan por lo que más experimentan en su vida diaria. La inflación es lo que más cercano tiene. Entonces, si vos decís que la inflación, Luis, va a estar en 0 en agosto, ¿sabés cómo te está esperando la oposición para cuando no Claro. tenga el 0? Decirte, Sí. che, vos dijiste que iba a estar en 0. Si los próximos 18 meses no son los mejores 18 meses de la historia económica argentina, también van a estar esperando. Yo creo que me parece que, reitero, moderar los resultados es, en definitiva, mostrar un antagonismo totalmente frente a lo que pasaba antes. Mejor decir, la inflación estaba en 211 y ahora estamos en 30, que decir que la inflación está en 0 y después no lo puedas cumplir, ¿no? Claro, y las dos cosas son verdad. Y después hay otro elemento que yo no sé si forma parte de la política económica, pero sí de la sociología política, que es el síndrome del tercer año. Sí, En claro. hasta el segundo año de mandato vos podés hacer mucho hincapié en la herencia y la escucha de la sociedad es una escucha atenta y que va en dirección del sentido que vos le querés dar. Totalmente. Ahora, terminás de ganar, incluso cuando las ganes las elecciones legislativas, y la demanda se potencia, pero a niveles... a mí me pasa mucho, yo, bueno, trato de analizarlo desde mi laboratorio casero, ¿no? Trato de hablar, además de hablar y escuchar a la gente, trato de hablar siempre con las mismas personas. La cantidad de personas a las que yo conozco que tenían a Milei ahí arriba y que cuando decía cosas, incluía cosas que decía, bueno, pará un poquito, che, es demasiado, decían, no, porque tienen razón. Y ahora no quieren escuchar nada más. Es como que Claro. se clausuró su campo de Bueno, por escucha. algo los analistas políticos hablan de la famosa maldición del tercer año, algo que a veces funciona como profecía autocumplida y otras veces es un poco un respaldo, ¿no? Bueno. de la realidad por estos números. Ahora, en el medio hay cuestiones que están sucediendo con la economía. ¿Cómo se va a traducir, querido Damián, el crecimiento en los sectores de minería, petróleo, servicio financiero, servicios en general, la liquidación récord que va a haber de productos del campo y creo que se va a producir en abril? Porque eso también son datos que de alguna manera van a ser positivos. La compra de el Banco Central de dólares mientras que el tipo de cambio no sube. ¿Cómo se va a traducir eso en la economía real, Damián? En principio se traduce en mayor nivel de inversiones, se traduce en mayor nivel de empleo en esos sectores y en crecimiento de la economía. Probablemente, la economía esté creciendo fuertemente traccionada por bienes y servicios transables en la economía, o sea, aquellos bienes y servicios que exportamos, con balanza comercial superavitaria, con balanza comercial récord, con una situación donde Argentina, no sé si los dólares van a salir de las orejas, pero efectivamente tiene un gran flujo de dólares en este momento, y con un mercado doméstico más adormecido. ¿Por qué un mercado doméstico más adormecido? Y estoy hablando de los sectores que están quizás más afectados, que son industria y comercio. Porque para que retome el crecimiento del mercado doméstico, necesitas inversión privada local que termine en generación, en mayor nivel de producción, empleo y consumo privado. ¿Por qué se puede llevar a ver ralentizado? Y ayúdame a ver la cuestión que vos determinaste, que es la famosa teoría del tercer año. Suponete vos, Luis, que decís, che, yo voy a abrir otra radio, y vas a hacer una inversión. ¿Vas a esperar que este plan económico tenga continuidad o vas a mandarte ahora con la posibilidad y riesgo que no tenga continuidad?
Porque vos vas a tener que hacer un retorno de tu inversión, evaluar, por lo que va a pasar en un año y medio. Quizás el retorno de inversión vos dijiste que cumplís 3 años. Un bien de capital tiene un retorno de inversión de 5 a 10 años. Bueno, es Entonces, un buen ¿qué pasa punto, si yo- porque te digo cómo pienso yo. Yo no pienso en función de ningún gobierno nunca. Porque si empiezo a pensar en función de ningún gobierno o la teoría del péndulo, que vienen unos y se van otros, si le va mal a Milei, vuelve el populismo más rancio de la República Argentina y eso me quedo paralizado y no hago nada. Y lo segundo que te quiero decir, yo pienso en función a la dinámica de la economía general, mundial, argentina y la del sector. Nosotros estamos pensando en nuevos proyectos porque la industria de la atención está cambiando. Y así como esta radio no nació como una radio convencional, porque es una radio que streamea, el próximo proyecto va a tener que ver más con lo digital y con cómo se mueven las audiencias que cualquier proyecto de medio de comunicación clásico o tradicional. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo sigo la conducta de mis audiencias y si puedo me anticipo, que es una manera de enfrentar la economía, aún en la Argentina, ¿no? Me hiciste un pie muy bueno, porque me hiciste pensar al aire, ¿no? También, que creo yo que en este momento de cambio de ciclo, muchos están apostando por efectivamente sumarse a un cambio de modelo de régimen económico. Y aquellos que apuestan a eso, probablemente incluso logren mayor nivel de eficiencia y productividad en los mercados, sin ninguna duda. Entonces vos estás pensando en tu nivel de austeridad y sacar la oportunidad de este ciclo. Lo cual, Luis, probablemente si cambia el régimen económico, vos estés mucho más preparado para enfrentar hacia adelante la competencia en el mercado de audiencias, etc. Ahora, ten en cuenta que mucho sector está esperando que vuelva el anterior ciclo. Y esto también lo sabes, ¿no? Que es un sector del empresario que dice, che, yo antes, mi negocio era una renta implícita, yo tenía precios regulados y distorsionados, tenía ayuda para acceder a importaciones o acceso al mercado cambiario, la competencia era limitada y restringida, yo en definitiva mi negocio era de bajo riesgo, estaba posicionado en el mercado, el cliente era cautivo, yo le vendía porque no tenía a quién comprarle. ¿Se entiende el cambio, no? Sí, cazar en el zoológico, exactamente. Exacta, a eso me refería. Y sabés que políticamente hay mucho sector empresario que probablemente esté esperando eso y diga, bueno, yo voy a esperar a que el ciclo cambie. Por lo cual es muy importante hacia adelante que el gobierno, reitero, es labor del gobierno generar expectativas positivas. Me parece que las sobre expectativas pueden generar un malestar a nivel social si no se cumplen. Y tercero, me parece que el régimen económico ya es el tercer año que viene funcionando. Hubo tres intenciones de voltearlo, de generar corridas cambiarias y de corrección que no se dieron. Y el sector se tuvo que amoldar a un tipo de cambio bajo, equilibrio cambiario, equilibrio fiscal y equilibrio monetario. Claro. Damián, interesantísima la charla, como siempre. Te mando un abrazo grande. No sé el cuadrito ese que tenés atrás de qué es, pero me causa bastante curiosidad. ¿Qué tenés ahí atrás? Es un cuadro de un dibujante de una pizzería morfando, una mozzarella. Podría ser de Roquefort, a mí me gusta Roquefort. Bueno, yo pensé que me ibas a hablar de Picasso, qué sé yo, pero me tiraste una de Musa con que... Igual te queremos, te queremos. Damián Dipache, economista y amigo. Bueno, ayer, en el mismo sentido que hablamos... Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.